En un mundo que exige tener todas las respuestas, este podcast es un respiro para los corazones que aún están en búsqueda. En cada episodio descubriremos cómo nuestras pasiones, talentos y sueños pueden guiarnos hacia un propósito más profundo. Porque hay una gracia en no tenerlo todo resuelto, pero sí decidido. Esto es la gracia de no saber. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos encontramos aquí nuevamente ya en el episodio número 6 de su podcast favorito, La Gracia de No Saber. Sean bienvenidos todos ustedes el día de hoy a este momento de encuentro de nuestra comunidad digital que con mucho cariño pues vamos realizando martes con martes a las 6 de la tarde. Sean pues todos ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto estar con cada uno de ustedes. Sí, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por nuevamente, digo lo mismo todos los episodios. Gracias por el apoyo que le han dado, porque aparte de por redes, pues nos hemos topado con diferentes personas que nos han comentado que les ha funcionado, que les ha servido, que les gusta compartir con nosotros este momento, y pues les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Sí, se siente bien padre, ¿verdad? Cuando llega la gente o que vemos los comentarios en las diferentes plataformas y vemos que en realidad pues está teniendo un impacto muy positivo, impacto positivo dentro de las redes sociales, dentro de la sociedad. Entonces, pues yo creo que algo que decías tú, no recuerdo si el podcast pasado, ¿no? La necesidad de ir purificando o de ir cambiando los contenidos de las redes sociales. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí, justo esta parte de poder dar, o sea, porque muchas veces nos dicen, no, es que tienes que cuidar todo lo que consumes, que escuchas, que ves, pero pues a veces no están las herramientas como de, pues sí me cuido, pero denme opciones. Denme opciones. Entonces, pues más que nada para eso también es este espacio, para que tengas una opción para poder ver los episodios. Y si esta es la primera vez que nos ves, pues te invitamos a ver los otros 5 episodios que ya tenemos grabados, que ya tenemos en las plataformas, y pues que nos puedas seguir así mes con mes. Semana con semana. Semana con semana. Sí, y está padre que lo vayamos extendiendo, ¿verdad? Que vayamos extendiéndolo, que vayamos compartiendo, y bueno, que sea un momento de encuentro también con nosotros mismos, con la comunidad digital, pero sobre todo con Dios, que es el que nos tiene aquí el día de hoy. Así es. Y pues cuéntame, padre, ¿cómo fue tu semana? Pues fíjate que mi semana estuvo muy interesante. Sí. Yo creo que siempre hay, te voy a decir, lo ordinario del día, ¿no? Ajá. O sea, lo podríamos ver como lo ordinario del día, lo ordinario de la semana, pero bueno, siempre Dios se renueva de una manera muy, pues nueva. Sí. Diferente. Y tenemos que aprender a ser perceptibles. Ajá. En este sentido, ¿no? Percibir pues la presencia de Dios incluso en lo ordinario de la vida, que yo creo que es ahí donde hay la más grande manifestación de Dios. Siempre tenemos que cuidar, o procuro yo cuidar los momentos ordinarios de mi vida para alcanzar a descubrir cómo Dios se va manifestando de una manera renovada. Y bueno, si te digo, mi semana fue ordinaria, sí, pero también fue extraordinaria, porque Dios se manifestó de una manera diferente en cada momento, en cada Eucaristía. Fíjate que me he encontrado mucho con Dios en la palabra de estos últimos días. ¿Sí? En ese sentido del libro de los Números, en donde el pueblo de Israel reniega, donde el pueblo de Israel pues va en medio de este desierto a la tierra prometida, que no es en realidad la tierra que le gusta. Y cuántas veces incluso yo mismo, ¿no?, me he encontrado dentro de esa situación. Okay, llego a un lugar que Dios me promete, bueno, pero un lugar que a lo mejor no es el que espero y no es el que yo quiero. Okay, sí. Entonces, vaya, creo que esta semana me encontré mucho con esto, ¿sí? En el sentido de decir, Dios dentro del ordinario de mi vida, en mi ministerio sacerdotal, pues Dios me habló de una manera diferente para que me vaya renovando. Claro. Hacia ese lugar que Dios me promete día con día. Entonces, si me preguntas cómo fue mi semana, pues excelente. Estuvo excelente, estuvo muy padre, la verdad. Disfruté mucho esta semana, se me fue rapidísimo, ahí con proyectos, tratando de cumplir con todo esto. Pero bueno, de la mano de Dios. ¿A ti cómo te fue? Cuéntame. Bien, creo que, bueno, no tan bien. Creo que hay mucho todavía, o sea, me descubrí más bien con mucho que trabajar, con mucho que, pues también aprender y crecer
todavía, sobre todo en el aspecto de la fe y espiritual. Y así, hace poquito vino... porque yo pongo uñas. Y vino una chica que estaba arreglando sus uñitas, le estaba arreglando las uñas. Y estábamos platicando le conté mi conversión y ella también me contó un poquito como de su vida y así. Y como esas pláticas que te motivan, pero que al mismo tiempo dices, ay, siento que me falta un poquito volver a ese enamoramiento en el que estaba y ese redescubrirme otra vez, una y otra vez, no sé, esta constante conversión que tenemos que estar haciendo. Entonces, fue una semana de mucho planear, de mucho proyecto ahí que trabajar, y también creo que el reto de mi semana fue encontrar a Dios en el centro de todo eso, que también es un reto. O sea, tenía muchas cosas que hacer y que pensar y que todo, que yo esta semana sí me di cuenta que la oración la dejé un poquito de lado. Y creo que es importante también reconocerlo, ¿no? O sea, y decir, bueno, la próxima semana lo puedo hacer mejor. Sí, claro. O sea, incluso es revalorar todo lo que hiciste durante toda la semana para empezar una semana de una manera diferente, ¿no? Reconocer todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, y entonces empezar con mucho optimismo, ¿verdad? No cabizbajo o desanimado, sino empezar la semana de una manera diferente. Y fíjate qué padre que tengas esta oportunidad de encuentro con las personas. Yo creo que no hay mayor riqueza que eso. Sí. El encontrarte, el compartir la fe, y tienes un lugar, ¿verdad? A ver, los que nos están viendo, sí, Zuli dice que pone uñas y tiene un saloncito. Tengo muy padre, mi ¿verdad? esquinita. Entonces, tienes un saloncito muy padrecito aquí en Pueblo Mágico de Casas Grandes. Aquí, y bueno, se llama Lirio. Lirio por los lirios de San José. Los lirios de San José. Entonces yo creo que es un momento ahí de encuentro también con el hermano que nos hace aprender mucho. Entonces, vaya, a eso me refiero yo con esos momentos ordinarios de nuestra vida, donde nos encontramos con Dios de una manera extraordinaria, donde podemos compartir y podemos crecer en la fe. Entonces, yo creo que llegamos esta semana, a este martes a las 6 de la tarde, yo creo que con una... Sí. Sí, o sea, esto lo estábamos escuchando el martes, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Y yo es viernes. Estamos grabando en viernes. Ya todo el mundo sabe que grabamos el otro día. El otro día, obviamente. Qué raro un viernes a las 2 de la tarde, pero no, es martes a las 6 de la tarde. Sebas, ¿cómo fue tu semana? Híjole, bien. Bueno, ahora presumiendo que ya tengo un micrófono, esperemos que esté escuchando. Sí. Y nada, que no se escuche nada y todos así. Las ondas de... Si no se escucha, le vamos a poner subtítulos. Fue una semana rara. Ayer platicando con el padre tuve unos sueños bien raros. Ahí sí. Bien raros. Entonces... Mira, José el soñador se le quedó corto. Y yo, pero cuéntanos. Cuéntanos. No, se los cuento mejor fuera de cámara, porque sí estuvieron raros. Más que nada los hechos que pasaron después de esos sueños. O sea, soñé con personas y esas personas regresaron a mi vida. Ya no estaban en mi vida. O sea, fue una semana muy, muy, muy rara. Pero estuvo muy padre porque esta semana me tocó ser Barbie. Me tocó ser plomero, me tocó ser jardinero, me tocó ser... ¿Te tocó ser qué? Barbie. Porque tú puedes ser lo que quieras ser. En efecto. Qué caray. Y lo así todo ondeado, ¿no? Ese es como un chiste de chavos que yo ya no alcanzo a entender, ¿o qué? No, enviados todos al empezar el episodio. No, pero fue mi última semana de vacaciones, entonces ya sé que el lunes, ayer, regresé a mi rutina normal, ¿no? Ay, y el raro hablar en futuro y pasado. Sí, está así. Pero bueno, listo, ¿de qué vamos a hablar el tema el día de hoy? Oye, pues ustedes que tenemos comentarios, me gustaría que sí los leyéramos, ¿no? Ok, él quiso pasarse a otra parte del episodio. Vamos a leer los comentarios. Qué corte tan más raro, no fue tan orgánico como el pasado. ¿Qué sigue? Pero bueno, de improvisar. Tuvimos un episodio, un comentario. Okay. Un comentario en el episodio anterior. ¿Qué dice? Creo que todo este tema del esoterismo, manifestar, etcétera, es parte de que ahora la humanidad trata de sentir una base que nos brinde seguridad de que todo está bien o estará bien, pero qué importante y qué bueno que lo mencionan en este episodio.
Debemos saber que en lugar de Dios y su obra, nada lo puede suplir. Si en verdad confiamos que está obrando en nosotros, no necesitamos más que la oración. Saludos, una semana más aquí desde YouTube. Bien, creo que este tema, creo que resonó mucho la parte de manifestar. Y esta semana, ahí yo chismecito. No. Tuve una conversación con otra persona que, o sea, no aquí en el estudio, o sea, en lo de las uñas, sino Ajá. fuera, que me decía algo que manifestara, o sea, me decía a mí. No, es que manifiéstalo. ¿Y qué otra palabra usan? Manifestar y decretar. Y decrétalo. Y yo le decía, o sea, yo soy, o sea, respeto, obviamente, claro, pero pues no me vas a hacer que yo lo haga. Entonces nomás le dije, Sí, es claro. que yo no comulgo con eso y yo no lo hago y luego... Y esto lo comento porque yo sé que en muchas ocasiones te vas a enfrentar a este tipo de comentarios. Antes ya me lo habían hecho y antes me lo creí. Ajá. Ahora que lo sé, pues lo quiero compartir. Porque me decía, la persona, me decía, no, es que tú manifiéstalo y decrétalo y no sé qué. Y yo, no, es que, o sea, yo no comulgo con eso y eso pues yo no lo voy a hacer, pero lo voy a conversar con Dios. Me dice, es que es eso. O sea, manifestar y decretar, y lo busco en ChatGPT. Manifestar y decretar. En tu religión podría ser, pues, hacer oración, una profesión de fe. Y yo, no. Le dije, espérame un momento. No. Yo te voy a respetar que tú quieras manifestar. Yo te voy a respetar, pero cállate. Ok, respetamos tu opinión. Regrésame mis uñas. equivocada. No fue aquí, ¿verdad? Dices que no fue aquí. No fue lo de las Ok. uñas, fue... Si no le hubieras quitado las uñas, le dices, regrésame. No, Y fue vete de aquí. otro proyecto que Ok, traigo. ok. En el que se usa mucho esta parte de manifestar y decretar, pero lo puedes hacer de otra manera. El caso es que le digo, no, perdóname, le digo, pero... Y no, hombre, pobrecita, mejor no me hubiera dicho nada. Pero si así le dije, no es lo mismo, porque cuando tú manifiestas y Sí. decretas, te estás dando el poder a ti y tú crees que es lo mejor para ti. Entonces tú dices, no, es que esto es lo que yo necesito y con esto voy a estar bien. Claro que cuando tú haces oración, la oración es abandono. O sea, para hacer oración, te abandonas y dices, claro, y esto es muy importante también, como que subrayarlo. Claro que cuando tú haces oración y conversas con Dios, le cuentas tus anhelos, que para empezar, Dios ya conoce los anhelos en tu corazón. Y tú le comentas, ¿no? Y tú me dices si estoy mal. No, es bien, o sea, estoy pensando, estoy reflexionando ok. en lo que estás diciendo. Pues tú le comentas, ¿no? A Dios, mira, esto es lo que a mí me gustaría, yo anhelo esto, me gustaría hacer estos proyectos, ir para acá, ganar esto para poder salir de mis deudas, lo que sea, no sé, le comentas, pero ya en Dios está el decir, bueno, sí, pero a lo mejor no de esta manera, o sí, vete por aquí, o sí, pero hazlo así, ¿no? Sí. Entonces, o no, o todavía no, o es totalmente diferente lo que vas a tener que hacer. Entonces, le comentaba esto y bueno, pues claro que no dio el brazo a torcer, pero al menos para mí fue reafirmarme a mí el hecho, porque para mí hubiera sido muy fácil, sí, es cierto, ya lo había hecho antes, Ajá. pero ahora tener la convicción de decir, no, porque ahora ya sé que yo no sé lo que es mejor para mí y me abandono en ti. Creo que no hay nada más rico que abandonarte y decir, tengo a alguien que sabe más que yo. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Sí, ¿no? O sea, es ese sentido de en quién vas a poner la confianza. Bueno, estamos recapitulando ahora también un poquito del episodio pasado. Sí, del episodio. ¿Tienes café? La sopa del día de hoy. ¿Tienes café? Recordamos, ¿verdad? Que el anterior episodio, el número 5, si mal no recuerdo, Perfecto. pues hablábamos sobre la dificultad, el reto de creer en la actualidad. Entonces veíamos precisamente esta parte, manifestar implica pues confiar en otras cosas, ¿no? Claro. Y bueno, pues no comulga, ¿verdad? Precisamente como tú dices, en la fe que nosotros profesamos. Digo, es abandonarme a un camino que Dios tiene también trazado para mí. Uh-huh. y aprender a aceptar que ese camino pues a veces no va a ser precisamente lo que yo quiera. Claro. O lo que yo espero,
o lo que yo anhelo, ¿no? Dios te promete sí una tierra. Es que digo, yo a lo mejor van a decir, pues es que el Padre siempre habla de ese pasaje de la Sagrada Escritura. Sí, pero es que es algo muy real, es algo real, o sea, No, sí. es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Precisamente hace unos días nosotros escuchábamos que el pueblo de Israel llega a ese lugar, a esa tierra, ¿no? Y no es lo que esperaba, no es lo que esperaba. No había agua, no había comida, tierra prometida, pues, ¿qué te dice a ti, no? El hecho de decir, yo quiero este lugar y yo quiero esta tierra y me lo imagino como debería de ser. Oye, pero a veces la lógica de Dios no es esa. No. Y No. aquí es donde nosotros tenemos que alcanzar a comprender, ok, la lógica de Dios no es esta, pero tenemos que aprender, más que a forzar las cosas a que se hagan como yo quiero, sino aprender a como tú bien dices, Uli, ahorita, aprender a asimilar y aprender a aceptar las cosas que Dios dispone para tu vida y que ahí tengas un encuentro con el Señor. Exacto. Porque nos dice la Sagrada Escritura de una manera muy clara, la presencia de Dios estaba ahí. No había agua y Dios les dio aquello que necesitaban, hizo brotar agua de la piedra y entonces el pueblo bebió de ahí. Incluso en ese momento de soledad, en ese momento de crisis, de fe, ahí está Dios presente y nosotros tenemos que alcanzar a descubrir esta parte. Ujú. Y eso que mencionas es bien importante, que la crisis de fe muchas veces en el día de hoy es ¿por qué? Porque Dios no cumple con mis expectativas. Ujú. Sí, las expectativas que yo me he imaginado. ¿Y qué le dice a Pedro después de la profesión de fe que Pedro hace? Que Jesús les da a conocer precisamente su pasión. Ya me agarré, hable y hable, ¿no? No, Pero es que es bien interesante. Otra media hora, dijo ya, el Padre ya hable y hable. Pero creo que es algo muy importante que tenemos que reconocer. O sea, en la profesión de fe, sí, Pedro sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cordero, que es el Mesías. Pero también después le dice Jesús sobre su destino, ¿no? Su muerte, la muerte que ha de padecer, la cruz. ¿Y qué le dice Pedro? No, a ti no te puede pasar esto. Ujú. Aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Aléjate de mí, Satanás. Y yo pensaba, oh, qué fuerte para Pedro, ¿eh? O sea, estoy reconociendo a Jesús como el Mesías, pero después quiero hacer que Jesús haga lo que yo creo que está bien para mí. Ajá. Y aquí es donde ya no checa. Y creo que toda esta parte del querer manifestar, del querer decretar, de todas esas supersticiones o líneas que van fuera de la fe, pues es precisamente el querer hacer que Dios o que una fuerza externa haga las cosas como yo quiero. Y aquí sí está el egoísmo de una manera muy fuerte. Sí. Pienso el creerte Dios es lo que te trae la exacto. New Age. Que ese es el pecado de Adán y Eva, ¿eh? Ajá. O sea, aquí está bien interesante porque el pecado de Adán y Eva es precisamente quieren ser como Dios. Ajá. Entonces, aquí es donde entra la soberbia, aquí es donde entra el orgullo, aquí es donde entra la separación del hombre para con Dios. Adán y Eva fueron los primeros New Age. Los New Age. Sí, les traían el ojito turco y todo. Dibujado en la hoja. En la hoja, En su penachito. En su ¿no? penachito, ¿Cómo se ¿no? Así con barbilla. Y es eso, ¿no? O sea, lo tocas y está bien padre, Zuli. O sea, la New Age y toda esta vertiente, pues, de espiritualidad, ¿se puede decir? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Es una manera de... espiritual. Pero va en este sentido. Quiero ser Dios. Quiero yo manejar las cosas a mi antojo. Quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Que no hay un acto de humildad más grande que aprender a aceptar aquello que no quieres, aquello que a lo mejor no le encuentras el sentido, aprender a aceptarlo, rendirte ante el misterio de Dios y que ahí Dios te presente su poder, Exacto. su gracia. Sí, y es que el peligro de la New Age, ya nos fuimos por ese tema, pero es que creo que es muy importante y nos falta recalcarlo un poco. Sí. Porque el peligro de la New Age es que te combina todo, porque Sí. luego cuando le terminé de decir a esta chica eso, me dice, no, pero es que yo antes de manifestar le hablo a Dios y oro a Dios, ¿sabes? Y una persona que a lo mejor no tiene una base sólida de catequesis, de una vida de oración y lo que sea, a lo mejor se puede confundir mucho, ¿no? Y sí puede decir, entonces no está mal.
Entonces, pues sí puedo manifestar porque antes le decimos, hola Dios, te quiero, pero realmente no, o sea, falta esta partecita. Entonces sí es importante que pongamos ahí un foquito rojo, que aprendamos y nos eduquemos también en cuáles son los bombardeos que vamos a estar recibiendo nosotros en la actualidad, o nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o quien sea, para poder desde el amor explicarlo, o sea, sin burla, sin ay, qué tonto, sin nada, sino desde el amor. Oye, no, es que creo que chance no es por ahí, déjame enseñarte el camino. Exacto. Hay que empezar a reconocer, como dice la chaviza ahora, las red flags. Los red flags. donde hay peligro en este sentido. Yo creo que hay que estar muy atentos en este tipo de situación, y que muchas veces se nos vende esto, ¿no? ¿Cómo se le podemos llamar? Un sincretismo, ¿sí? Que combina, sincretismo religioso, ¿no? Que combina muchísimas cosas. Sí. Y lo que decíamos el episodio pasado, ¿no? Vemos realidades que nosotros creemos y que decimos, ok, esto es verdad, pero en realidad pues está inmerso en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la cuestión de la yoga. Muchas veces nosotros nos justificamos, ¿no? Es solamente una manera de ejercitarme, ¿no? El yoga. La yoga. Yo digo la yoga. Según yo es el yoga. El yoga. Sí, sí, el yoga. El yoga. Ok. Bueno, el yoga va en ese sentido también, ¿no? O sea, ¿para qué o con qué finalidad están hechas las cosas? Sí, sobre todo. Me acuerdo. Es una anécdota nada para darle un poquito de chiste aquí. Que yo hace como como 5 años. 5 o 6 años, le dije a mi mamá que... Es que aquí está la mamá de Zuli. Aquí está acompañándolos también. ¿Vamos a cambiar de estudio? Es que nos volvimos a cambiar de Cierto. Cada 2 episodios es un estudio nuevo. Sí, pero ustedes no lo notan tanto, nada más porque no tenemos tantas ondas ahora, pero bueno, hace como 4 años, 5 años, le dije a mi mamá que pues que debería hacer, yo cuando estaba muy metida en este mundo, ajá, le dije que debería de hacer yoga, sobre todo por la parte de pues los estiramientos y eso, ¿no? Yo le decía, y me dice mi mamá, siempre muy firme, me dijo, no, es que eso no va conmigo, lo mismo que yo le dije a esta muchacha ahora, ¿no? Y luego me acuerdo que le dije, mamá, pues es que fácil, o sea, nada más hazlo rezando el Padre Nuestro. Y mi mamá así... Y mi mamá, no. Pero bueno, ese es el tipo de comentarios a los que se pueden exponer. O sea, y no puedes hacer yoga rezando el Padre Nuestro, ya lo investigué. Sí, no, y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Digo, es que te venden una verdad. Piensas que está fácil. Ajá, o sea, no. dices, ay, que somos chavos. Pero pues no. Ya que somos chaviza. Pero aprendí algo, el yoga. El yoga. Aprendí algo nuevo el día de hoy también. Y aprender la lámpara también aprendiste hoy. Aprender la lámpara, sí, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo para... Exacto. Exactamente. Oigan, pero agregando un poco lo que dice Zuli, pues es como lo que decía también en el episodio anterior Zuli, ¿no? De que Dios y el universo te conceda. O sea, a ver, amiguito, ¿qué estás hablando? ¿Dios o el universo? Porque en TikTok me han salido muchos videos desde anoche justo, porque hoy estamos grabando un 8 de agosto, que es 8 y que se abren portales. ¿Sabes qué? TikTok así como que, a ver, mijito. No me estás entendiendo. Sí. ¿Cuál es tu vibra también? Que no entiendes, ¿no? Pero bueno, desde que empezamos a hablar sobre el tema la semana pasada, me han parecido muchos... Los algoritmos de internet son muy raros, ¿no? Entonces, justo anoche que de 8 los portales, yo, a ver, esto no es lo que yo estaba viendo para empezar. ¿Por qué me quieres sacar eso? ¿Por qué me quieres? Seguro te detuviste a ver a una mujer que estaba leyendo las cartas, Sebas. Mira, no. Y Sebas, bueno, pero ¿con quién me voy a casar? Sí. bueno, ¿pero qué significaba el hilo rojo en mi pulsera? O antes que podías mandar así como el mensajito, ¿no? ¿Cuál mensajito? Bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Ay, tú llamabas, llama al 5534. Cuando agarrabas una revista que te ibas a cortar el cabello, ¿no? Que mandabas horóscopos al 5555. Y luego te suscribías por un chorro de dinero y luego ya te llegaba tu horoscopito. Te llegaba cuando... Ajá, sí, todos los días. Ajá, y te leía así. No me tocó eso. Pues ahora está gratis en TikTok. Sí. Pero pues bueno, ahora está gratis. Pero no lo hagan. No lo hagan, no. No está recomendable esto. No. Pero bueno. No, era eso, ¿no? De esta chica, ¿no? Que, no, o sea, mientras tú estás manifestando, estás pidiéndole a Dios y el universo te concede. A ver. Decídete, reina. Sí, no, o sea, pero es que ¿por qué necesidad
Es que vaya, a mí hasta me enoja, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de que la iglesia ya te está presentando una opción que es real, sí, exacto, verdadera? Entonces, ¿para qué le metes más cosas? O sea, para que se escuche más bonito, para que te veas más interesante, para que te veas más moderno. Yo creo que eso no vale. O sea, decir las cosas tal cual son, ¿verdad? Y cómo se presentan, pero todo este tipo de decir, mire, nos vemos hasta ignorantes. Sí, el hecho de decir el universo que conspire contigo, ¿sí? A tu favor, ¿no? Que el universo te conceda más. Y te conceda más, ok, bueno, es una criatura creada por Dios. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? O sea, es que desde ahí. Y muchas veces te dicen, bueno, pero ok, si entonces si digo el universo, pues como lo creó Dios, entonces lo mismo. Ay, no, pues es como si yo dijera que el Padre Lalo te conceda más años de vida. Pues también lo creó Dios, pero no te va a dar nada. Literal. Y ni vengan. Y ni vengan. Hasta los corro. No, ahí sería un buen momento para dar una buena dirección espiritual, ¿no? Sí. Llama al 55. Llama al 55. Manda dirección. Pero sí, bueno, ese tema yo creo que es... Es que es un gran tema, ya sabíamos desde la vez pasada, de hecho lo tuvimos que interrumpir simplemente porque yo tenía que ir a hacer pis, como ya supimos. Pero sí nos pedían mucho que retomáramos, ¿verdad? Sí. Sí, es un tema que creo que podríamos prepararnos para tocarlo y podría ser un tema de fácil 2-3 horas. Bueno, creo es que hay como que muchas vertientes por las cuales nos podríamos ir y podemos... Díganos sus dudas. ¿Con qué te estás enfrentando? ¿Qué es lo que te gustaría saber? Y pues en base a eso también podemos irnos. Miren, les voy a proponer algo. Justo en este momento, en el Instagram de Cara Pastoral Vocacional, va a haber una cajita de comentarios en la cual ustedes pueden depositar ahí su comentario, si quieren que sea de manera anónima o privada. Anónimo o privada es lo mismo. Anónimo o público, para poderlos leer en el próximo episodio y ver qué se están enfrentando, ¿no? Sobre estos mismos temas. Porque ya en los comentarios no lo quieren decir porque se ve su nombre, ¿no? Sí, ve claro. quién comentó. Entonces, justo en este momento, vayan al Instagram de la pastoral, que aquí estará apareciendo en algún lado. Edición, acuérdate. Edición, acuérdate también de decirle a la de redes que lo ponga. Que lo publique. Y aquí pueden dejar cualquier comentario sobre esto, ¿no? Que nos puedan dejar. ¿Qué están atravesando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus dudas? Sí, claro. Y podemos pueden ser con tuyas esto. o puede ser que estés viendo a algún sobrino, algún hijo, algo que se esté como que enfrentando a algo así. Bueno, buscaremos la manera. Buscaremos la manera de dar respuestas, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿tenemos otro comentario? Sí, miren. Ya nos vimos como 3 horas aquí. Con un solo comentario, ¿no? Y el tema del episodio de hoy era... No se crean. No, el siguiente comentario está en nuestro canal de Spotify, que dice: sí, es muy difícil creer y es más difícil mantenerse, porque siempre está el ataque constante de decirte: ay, no, ya te crees una santa por ir a la iglesia. Tú rezando y yendo a la iglesia. Y es claro que sí, porque si ustedes supieran de dónde me sacó Dios, aquí hay un caso en el cual nos pudiese contar qué pasó, ¿no? Desarrollan también, manden audio si quieren. Vamos a poner el número de la pastoral para que puedan mandar un audio. Y sí, pero la mayoría de amistades, más bien todas, son pocas las que medio se quedaron. Pero por otro lado, los ataques que se recibieron una vez estando dentro son los más difíciles de soportar. Pero gracias, Padre Lalo. Ahí está. Ok. Bueno, pues gracias por el comentario. Yo creo que también pues es reconocer, no en realidad los que estamos en la iglesia somos santos. Al contrario, ¿no? La iglesia es un hospital de pecadores. De gente enferma. De gente que nos reconocemos, ¿verdad? Pecadores, pero que también creemos en que somos redimidos. Que hemos sido redimidos por el Señor y que precisamente estamos aquí no porque seamos los mejores, sino porque queremos responder con fidelidad al Señor. Y eso, obviamente, en esa situación va a haber muchas caídas. Sí. Pero tenemos que alcanzar a descubrir que ahí está el trono de la gracia y de la misericordia en el sacramento de la reconciliación. Digo, qué fácil es justificarte en el hecho de decir... pues todos los que van a la iglesia son iguales, sí, pero estando aquí encontramos también la posibilidad de poder ser cada vez mejores. Sí, no, imagínate si no fuera. Exacto. A estar criticando y decir, pues yo mejor no voy a la iglesia y sigo viviendo de la misma manera. Exacto. Creo que eso es un acto de inmadurez también. Sí. Yo vine enojado el día de hoy, ¿verdad? Sí, andas así como... Ando pero como... está padre
porque son temas que obviamente, pues, tienes el recelo de... Sí. Claro, o Sí, sea, sí. o sea, espérense, o sea, la iglesia, o sea, Él no está diciendo nada, el padre, pero espérate. pero espérense, o sea, la iglesia es ese lugar en donde nosotros nos sentimos acogidos también. ¿Para qué? Para curar nuestro corazón. Y yo creo que es algo que buscamos todos, curar nuestro corazón. Ok, desde dónde en qué lugar vas a curar tu corazón. También eso es bien importante. Claro. Porque yo pienso también muchas de las personas que eligen pues estas espiritualidades que están fuera de, también tienen un deseo de curar su corazón. Entonces, ¿qué les digo yo el día de hoy? Pues ok, hay que curar el corazón, reconocer que te necesito curar el corazón, pues acércate al lugar correcto, aquel que te abone y que no te vaya quitando incluso la paz interior, porque este tipo de cosas quitan mucho la paz. Sí. La paz interior, la paz del corazón, y te van pues desacomodando o van desacomodando del centro a Dios. ¿Para qué? Para poner nosotros. Y cuando nosotros estamos en el centro, definitivamente hay vacío, hay soledad, hay insatisfacción de vida. Pon en el centro al Señor como siempre debe ser, ¿verdad? Y tú estate con Él ahí, que yo creo que es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Entonces, a la persona que nos mandó ese comentario, no esté triste, ¿verdad? A darle con todo a la vida de fe y a seguir caminando pues de la mano del Señor. Exacto, comentarios, mira, va a haber muchos. Exacto. Y te van a decir siempre, e incluso pues la gente que consideras más cercana y que más quieres y todo. Entonces, tú mientras sigas teniendo también tu enfoque, justamente como dice el padre, en el centro tengas a Dios, pues bueno, todo irá fluyendo. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que quedarnos, cada uno de nosotros. Así es. Gracias por sus comentarios. Gracias. ¿No hay más? No, ya. No, ya de los de este episodio se leerán estos porque aparte nos extendimos bastante en los comentarios. Sí, pero muchas gracias. Y seguirlos invitando, ¿verdad? A que comenten. Claro, ahí que sigan comentando. Como ya dijo Sebas, ahorita vamos a tener una cajita, un espacio de preguntas para que puedan poner también ahí, pues a lo mejor que no quieran que sea no se quieran exponer tanto, no quieran que sepa quién dijo qué. Entonces, pues ya también eso nos ayuda a nosotros para saber por dónde podemos ir apoyando y utilizar este recurso para poder sumarte a tu vida. Sí, claro. Entonces, bueno, pues gracias por sus comentarios y vamos a seguirlos leyendo los que se den en este episodio, con el favor de Dios, el próximo que grabemos, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que hay que entrar en el tema central de este día, que creo que también está bien emocionante, Zuli. Déjame acomodar así. Deja también yo. Denos un pequeño momento, porque es que aparte... Ay, espérame, mira, voy a pasar. A ver si... Ay, no, No, está súper bien. Que bueno, yo estoy bien. Aquí para platicar. Híjole, yo creo que resonaba mucho el tema del desierto, ¿verdad, Zuli? Sí, sí, fue del que más estuvimos recibiendo comentarios. A mí la gente era así como de, qué padre el podcast, el del desierto. Ajá. ¿Sabes? Les gustó mucho. Y creo que es porque es un tema con el que muchos nos podemos sentir identificados. Entonces, sí, es padrísimo. Es padre. Entonces nos han pedido que podamos pues hablar un poquito en ese sentido del tema del desierto. Pero el tema central, o sea, va unido a esto, ¿verdad? Va unido al tema del desierto. Decíamos en el capítulo anterior, el desierto sí es un lugar de poder estar a solas. Exacto. ¿Sí? La soledad, de estar a solas con Dios. Pero el día de hoy nos quisiéramos enfocar en este 6º episodio del silencio. El tema del silencio, pero de Dios. ¿Cómo tiene que ser interpretado el silencio de Dios? Híjole, yo creo que esto es muy fuerte, ¿verdad, Zuli? Sí. Es muy fuerte. Yo creo que aquí es donde encontramos precisamente una dificultad muy grande en el sentido de la fe, que son los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos episodios. El tema del desierto, el creer el día de hoy, en los retos de creer en la actualidad, desierto, fe y esa fe que tiene que ser puesta incluso en medio del silencio de Dios. Que silencio no implica precisamente ausencia, pero sino que es un momento de reflexión y de interiorización personal para que yo pueda encontrarme con Dios.
Pero que claro que conflictúa. Sí, mucho. Uy, porque tú no sabes por qué está callado. O sea, o bueno, tú no sabes por qué está guardando silencio. Es así como que cuando entra uno así como en esa crisis, ¿no? Decir que alguien no te habla, ¿no? Que estar enojado. Exacto. O sea, que te vas haciendo así con muchas... Ajá, y luego es que también como que tus heridas como personas en tu humanidad, también te resuenan, ¿no? O sea, como decir, es que el silencio, si tienes, no sé, una herida de abandono, luego lo relacionas con eso, ¿no? Y es que me abandonó. O del rechazo, es que ¿por qué no me quiere ahí? O sea, como que, ay, sí puede resonar así. O porque si se dice que Dios ama a todos, porque yo no me siento amado por Dios. O porque sí me sentía y hoy ya no me he sentido, llevo 7 años o 6 meses sin sentirlo, sin de verdad escucharlo, ¿no? Entonces, sí puede ser un temita también. Sí, es un tema así bien fuerte que yo creo que lo podemos respaldar también desde las Sagradas Escrituras. Hay un silencio bien fuerte de Dios en la vida de Jesús también. Y cómo Jesús esos silencios los tiene que interpretar. Fíjate, a mí cuando estudiaba la teología, yo mi tesis la hice sobre la muerte de Cristo. Ahí está buena. Sí, la muerte de Cristo en perspectiva de esperanza, ¿sí? Así como que apuntes para la iglesia en México. Ajá. Así era el título. Usted la puede adquirir también en Mercado Libre, no se crea. No la vendo. Pero si me manda mensaje, yo sí. Sí. No. Y me gustó mucho este tema. Precisamente porque se habla también mucho del silencio de Dios. Incluso nosotros podemos hacer el cuestionamiento de dónde estaba Dios, ¿no? O qué estaba haciendo Dios cuando el Hijo estaba muriendo. Ajá. Cuando Jesús estaba en la cruz. Que experimenta Jesús también un silencio muy fuerte, una crisis muy fuerte, humanamente. Para mí es muy, muy fuerte cuando Jesús en la cruz le dice al Padre, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí está precisamente el decir, es que no te escucho, no te siento, ¿dónde estás? Creo que es una actitud o es una experiencia muy humana. Incluso el que nosotros podamos decir el día de hoy dónde estaba Dios o qué estaba haciendo Dios en el momento en que su Hijo estaba siendo crucificado. Uh-huh. E incluso podemos hacer una interpretación fuerte en contra del mismo Dios, ¿no? Decir, oye, pues que no es tu padre. Perdón, que no es tu hijo. Es decir, que no es tu hijo. O sea, que no lo amas. Que no siempre estuviste con él. Tú le diste esta misión. ¿Por qué callaste en el último momento de su vida? Ajá. ¿Y qué estaba haciendo el padre? Hay una herejía, ¿verdad? Que dice el padre estaba sufriendo los mismos padecimientos del hijo. No va en ese sentido. Incluso hay una película que es malísima. Sí, no la vean. La cabaña, no la vean. Mucha gente dice, es una película muy buena, nos habla de Dios. No, es una película plagada de herejías que nosotros tenemos que tener mucha atención en ella. Digo, y precisamente presenta, ¿no? Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo sí la vi, la verdad. Sí la miré, pero la miré con ¿cómo se dice? Juicio crítico. Sí. En ese sentido. Ok. ¿Qué estaba haciendo el padre? Dicen ellos, y le cuestiona, ¿no? Una persona, a una mujer que representa a Dios, ¿no? A Dios, sí. Padre, pero es una mujer que es Dios Madre, creo. No en esos temas. Bueno, pero aquí lo importante es precisamente esto, y yo creo que aquí nos lleva a la reflexión. El hecho de decir, le decía, ¿qué estabas haciendo tú mientras tu hijo moría? Tu hijo estaba crucificado, y luego le dice sufriendo junto con él y le muestra las manos. Ay, también ¿sí? tiene ella. No y tiene precisamente las manos pues con llagas, ¿no? Con los clavos que al Señor le han puesto en la cruz. No se trata de esto. Dijo, el hijo muere y Dios, ¿verdad? En ese sentido, hay un sufrimiento de Dios. Claro que hay un sufrimiento de Dios, pero no al estilo del hijo, ajá, sino al estilo de un padre. ¿Y qué le duele a un padre? Que su hijo esté muriendo. Claro. Y aquí es donde entra precisamente esta cita bíblica de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único. De fondo hay un amor muy grande.
Sí. En el silencio yo creo que también nos podemos encontrar cada uno de nosotros con este amor de Dios. En el hecho de decir, ok, Dios nos está permitiendo incluso a veces esa situación difícil en nuestra vida para también manifestarnos la gloria que viene de Él, para que entendamos, para que reconozcamos. Entonces el silencio va también precisamente en este sentido. Y decir, Señor, pues es que no te siento, no te escucho, oye, yo aquí estoy y no soy indiferente, no te soy indiferente. Y pienso que es lo mismo que le dice a Jesús, ¿no? Y al último Jesús entiende este silencio, lo interpreta. ¿Y qué es lo que viene? La confianza. ¿Por qué me has abandonado? Si después el Señor en su última palabra, ¿no? ¿Qué es lo que dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. Uh-huh. Y eso nos falta mucho. Digo, a mí en lo personal me falta mucho. Sí, a mí también. No a sé. mí ni se diga. Sí. No, pues es que creo que eso es un reto para todos, el descubrir que ese silencio no implica abandono, sino implica también este dolor a la mejor de Dios de decir, pero lo vas a lograr. Obviamente que imagínate la relación o el dolor entre el padre y el hijo es precisamente incluso un dolor de esta relación profunda que hay entre el padre y el hijo. Si no hay un padre, pues no hay un hijo. No hay un hijo. Y si no hay un hijo, pues no hay un padre. Entonces imagínate el hijo que muriendo, que resucita, ¿verdad? Pareciera que se estira así fuerte la relación a punto de quebrarse, ¿no? Pero la resurrección del Señor implica o nos manifiesta precisamente la fidelidad, el amor, el profundo amor que hay entre el Padre y el Hijo, que ni incluso la misma muerte es capaz de romper. Entonces, creo que esta reflexión es bien importante que nosotros también la tengamos. O sea, Dios nos permite en medio del silencio el poder reconocer aquello que nosotros tenemos que aprender. Y yo creo, Zuli, que no hay mejor manera que descubrir las cosas por nosotros mismos. Digo, a mí muchas veces me han dicho, ¿no? Es que es esto y esto otro. Sí, pero es que yo lo tengo que experimentar. ¿Sí? Sí. Yo lo tengo que experimentar, yo lo tengo que vivir, yo tengo que tener este momento de encuentro con Dios. ¿Para qué? Para poder entender aquello que el Señor me quiere manifestar. Ahí es donde yo lo descubro, en el silencio de Dios, de un silencio que no implica abandono, pero que también es una enseñanza. Claro. Entonces, creo que esto es algo que tendríamos que rescatar mucho. Sí, justamente esta parte de creo que sí, obviamente todo lo que dices. Pero sí me resuena mucho, o sea, en el decir descubrir eso ya en el silencio. Es muy difícil, o sea, porque tú te puedes llegar a sentir tan débil porque estás acostumbrado a algo, ¿no? O sea, y desgraciadamente, pues, a veces vivimos una fe muy sentimentalista, uh-huh, que claro que el dejar de escucharlo, el dejar de sentirlo, pues nos rompe en decir, pues entonces, ¿qué onda? O sea, nada de lo que hice es real o sí, ok, entonces llega la confusión y entonces llega el desaliento y todo esto, pero es muy importante y me parece muy importante que lo recalques y me gusta mucho la perspectiva que le diste al tema, porque sí es verdad que en el silencio va a ser... Luego era otro tema que teníamos también planeado, que es todo el ruido que hay, o sea, todo el ruido del mundo. Y dentro de todo ese ruido del mundo, creo que es en el silencio en donde realmente vamos a lograr descubrir a Dios. Pero es un silencio incómodo. O sea, no siempre tiene que ser cómodo. O sea, no siempre va a ser como de que, ay, sí, me voy a ir a un cerro y ahí voy a escuchar a Dios. No, o sea, a veces dentro del mismo ruido tienes que hacer silencio para tú descubrirlo, ¿no? Entonces también en el silencio de Dios puedes descubrir muchas cosas de ti mismo y de tu realidad, de lo que tienes que cambiar. Porque a veces no es tanto que Dios esté guardando silencio, sino que tú no lo estás escuchando, siento yo. Uh-huh. Porque te vuelves a llenar de cosas, porque vuelves a
retomar malos hábitos o hábitos que a lo mejor no son tan malos, pero que sí te alejan de esta conexión que tienes con Dios. Y muchas veces el silencio simplemente es el que logra ordenar todo. Y el silencio de Dios y el no estarte hablando y el no estarte diciendo también es una manera de decir, hey, tú también necesitas silencio. Uh-huh. También necesitas ordenarte. Sí, yo creo que eso es un aspecto bien importante que incluso vemos en el libro del Génesis, ¿no? El momento de la creación. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos dice el libro del Génesis? Todo era caos y confusión. Había desorden. Había, no sé si ruido, no sé, ¿verdad? Pero el caos genera ruido, ¿no? Genera desorden, genera tribulación, genera, pues, esta parte desacomodada, como tú dices. Uh-huh. Ok, y después cuando Dios empieza a poner orden a todas las cosas, ¿qué es lo que hace? Se detiene, contempla, ve que es bueno, entonces todo adquiere la función que debería de tener. Hay silencio, hay estabilidad, hay armonía, porque Dios es un Dios de armonía. Entonces hay armonía. Entonces yo creo que también esto es bien importante. O sea, el silencio es esta capacidad que yo tengo de poder guardarme ante todo el caos que traigo en mi corazón para permitir que ese silencio vaya ayudándome a ordenar aquello que no está bien en mi vida y en mi corazón. Entonces, a veces el silencio de Dios también es una invitación para cada uno de nosotros. Oye, hay un silencio, sí, pero que te está invitando también a que tú también lo vivas. Uh-huh. Vive ese silencio, vive ese tiempo de gracia, vive ese tiempo de encuentro. ¿Para qué? Para que de una vez por todas puedas ponerle orden a tu vida, para que puedas reacomodar, para que puedas darle sentido, para que te puedas replantear aquellas propuestas que Dios te está haciendo el día de hoy en tu vida. Porque mientras nosotros no tengamos esta capacidad del silencio, de guardar silencio, de escuchar a Dios en este silencio, como bien decía Zuli, pues entonces yo creo que no vamos a tener esta perspectiva de poder descubrir, ok, cómo yo tengo que ir a reacomodar o cómo tengo que ir acomodando mi vida. Exacto. Entonces, eso es bien importante, el descubrir, pues cómo yo tengo que ir propiciando también estos momentos de silencio en mi interior y en mi corazón, en medio de esta sociedad que vivimos, que era de lo que hablábamos también un poquito en el podcast anterior, creo, ¿no? Que hablábamos sobre la incapacidad de ir a nosotros mismos. De guardar. De guardar silencio y de poder reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que pues el Señor vaya conduciéndonos, para que el Señor nos vaya ayudando a reacomodar precisamente nuestra vida. Entonces, vaya, eso es importantísimo, ¿ya? Y tengámoslo siempre en cuenta, y sobre todo que no tiene que ser un momento en el cual a nosotros nos conflictúe. Es que conflictúa mucho, como tú decías ahorita. Ajá. O sea, conflictúa el silencio, conflictúa el descubrir, es que no siento tanto a Dios, es que pareciera que Dios no me escucha, y entonces me voy yendo a otras vertientes. ¿Qué vertientes menos te van a escuchar? Entonces, aquellas vertientes menos te van a escuchar, entonces pues acércate al quien sí te puede escuchar, ¿no? Era así como ya para que despertáramos. Ahora que agarraste el micrófono, Sebas, ¿tú has pasado por el silencio de Dios? Híjole, yo creo que sí, como todos. Fíjate que estaba hablando con una amiga la otra vez y estábamos hablando sobre el episodio ese mismo del desierto y estábamos hablando un poco de cómo platicabas de tu conversión, ¿no? Y ella y yo estábamos platicando de que vivimos nuestra conversión tal vez al revés. Caray, ¿cómo? O sea, yo me acuerdo a mis... Se pensaron al revés. Explícanos cómo es la conversión al revés. O sea, yo creo que a mis 15, 16 años yo estaba súper pegado a la iglesia. Ok, ya. Era de que me la tenía en el grupo de jóvenes, en el coro, tocando aquí y allá. Me acuerdo una vez estaba saliendo con una chica, no era mi novia, por eso no la considero novia. Donde... No la cuento. No la cuento. No. Pero, ¿cómo dicen ahora? ¿Qué? ¿Cómo dicen ahora? Así no se dice, ¿no? ¿Quién sabe? La está cortejando. La cortejando. ¿Qué de no? Algo así le llaman.
quede. Quede. Ah, Quede. era tu Era tu quede. quede. Ah. Sí, o sea, estoy hablando ya del 2015, 16. Y habíamos quedado en salir, no me acuerdo a qué, era algo de un familiar de ella. Y me marcaron para tocar el mismo congreso, fue en octubre, el congreso que se hacía en el estadio de béisbol. Ah, sí. Entonces, a mí me hablaron, yo dije, claro, voy a tocar, si considera. Entonces me acuerdo que me habló y me dijo, o tu iglesia o yo. Y le dije, pues que te vaya bien, nos Te vemos. condicionó. Ah, eso tampoco está bien. Qué feo se siente eso. Y ya no volví a hablar con él. Ajá. Entonces, o sea, de que antes yo Me han contado. le han contado de que antes era así de que muy pegado a la iglesia, ¿no? De que de repente a las 2, 3 de la mañana todavía estábamos ahí en la iglesia viendo temas o cualquier cosa con los grupos jóvenes. Y ahorita, bueno, hace poco, ¿no? Como les comentaba la otra vez fuera de cámara, así como que, bueno, Sí. pues, estamos, sí, ahorita he sentido desde marzo que estoy así como que en un silencio bien raro, pero raro. Y pues por más, no, lo único que me ha mantenido cerca de la iglesia ha sido la pastoral. Pero realmente, no sé, me siento raro. Ok. Porque ni a misa seguido he estado yendo, es algo que tengo que confesar. Tenía como 2 meses sin ir a misa y apenas regresé este domingo. Y fue así como que, Qué bueno. wow, qué padre se sintió Ah, regresar. con razón venía yo tan seguido. Ahora recuerdo. Ahora recuerdo recuerdo. que me gustaba este lugar. Sí, Claro. pero o sea, de que, digo, y realmente no tienes pretexto de decir, no pude Ajá. ir, porque hay misas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y muchas Díganlo aquí en el parroquias. pueblo. Y en el pueblo también. En el pueblo también hay muchas misas. Ajá, entonces, pretexto de no había. Sí. Yo simplemente no iba porque pues, no me hacía el tiempo, ¿no? Y como que, a ver, ¿qué pasó? Es Sí. que ese es el silencio del que yo quería Sí. hablar. O sea, ese silencio No el que en que- lugar de decirte... Estuvo muy bonito todo lo que tú dijiste. Bien enojado el pastor. No todo lo que tú dijiste durante una hora. No. Bueno, gente, yo los dejo, ya me voy a hacer mis deberes de vicario a mi parroquia. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. No puede ser. Ha sido un gusto No, estar con todos Guarda ustedes. silencio. No. No, a ver, no te sientas. Me refiero a que todo lo que tú dijiste está muy bien, es muy real y muy bonito, pero eso es después de este silencio. Ujú. O sea, porque, o sea, ¿cómo te lo explico? Sí, O sea, esta es la primera experiencia. es ¿o que cómo? esto es el silencio, o sea, el silencio es esto que tú estás pasando y que de verdad, y suena muy bonito que sí, y yo te lo podría decir porque también he pasado por varios silencios y sí es así como de que, luego sí lo alcanzas a descubrir de que, bueno, es que aquí es en este silencio en el que me puedo yo ordenar y que alcanzo a descubrir el amor de Dios y todo, pero o sea, el silencio mientras lo estás atravesando es esto, o sea, es decir, es que entonces, ¿cuál es el sentido? Ujú. He dejado tanto, y entonces lo empiezas a ver no como un he ganado esto, sino como un he dejado, me han humillado, me han dicho, y ese silencio duele mucho cuando, o sea, el silencio, cuando Dios guarda silencio, después de que dijiste, sí, te voy a seguir, pero en ese seguirte, tengo que dejar esto de lado, tengo que abandonar esta otra parte, tengo que cambiar mi estilo de vida, y luego después Dios guarda silencio y es como, espérame, Ujú. o sea, ¿qué no íbamos tú y yo aquí ¿Qué agarraditos estoy de la haciendo mano? mal? Exacto, o sea, si ya hice todo lo que tú me dijiste, si ya cambié todo lo que tenía que cambiar porque te escuché, porque te amo, porque sentí tu amor, y luego de repente me lo arrebatas. Ay, eso sí duele mucho, o sea, La verdad, eso sí es como un... Pero, o sea, ¿tú crees que Dios te lo arrebata? No, pero eso es lo que tú piensas en el silencio. Ok. O sea, es el sentir. Es el sentir del humano. Ok. Que obviamente yo sé que Dios no te lo arrebata, Dios no te abandona, Dios sigue ahí, Dios está todo el tiempo, pero mientras estás atravesando el guardar silencio de Dios, de dejarte que ahora, porque yo siento que Dios guarda silencio para que tú ahora lo hagas por convicción, Ujú. que tú lo elijas, No porque sientas bonito. no porque sientas bonito, pero cuando no lo descubres de esa manera, ¿estoy muy mal? No. No, sí. Pues es que, bueno, son dos perspectivas diferentes. Sí, Pero sí, están no, bien las pero dos. es que luego al final tienes que alcanzar a descubrir eso que tú dijiste al principio. Sí, por eso. O sea, la experiencia del silencio, o sea, es lo que dice Sebas, ¿no? O sea, el hecho de decir, yo estaba contigo y luego ya no te sentí. Es que esta es la parte así como que la que no me checa a mí. Ah, O ok. sea, sí, o sea, de que de repente,
por ejemplo, estaba los viernes en el grupo de jóvenes y todo el show, pero también fue como que parte empezar mi vida adulta, ¿no? Empecé a trabajar, empecé con el grupo, entonces, antes me hacía tiempo para estar con él, pero como que fueron sucediendo las cosas, ¿no? El mismo silencio, el mismo, pues bueno, como dice Zuli, ¿para qué sacrifiqué tanto si al final me siento abandonado? Que obviamente no es cierto, ¿verdad? Es un sentir humano, es un sentir propio. Chance por algunos problemillas del pasado, pueda, no los descarto. Pero, o sea, como que, pues bueno, o sea, esto no me está llenando, pues puedo hacer otras cosas que sí me vayan a satisfacer, ¿no? Que vas buscando y te das cuenta de que nada te está satisfaciendo. En efecto. Pero es ese, por eso dice que hizo su conversión al revés, ¿no? Por eso la que se persiona al revés, o sea, porque es como, o sea, conversión, me refiero a que, o sea, pienso que te refieres a como que diste la vuelta, pero diste la vuelta a otro lado. O sea, tú estabas yendo como que con la iglesia, con Dios, tu relación con Él, pero de repente dijiste, como que chance y no, o como... Sí, o sea, como que, pues sí, de joven, unos 10 años atrás, ay, qué rápido, 10 años, todo el día en la iglesia, todo el día en el coro, todo el día sirviendo, todo el día, ¿no? Entonces, como que de un tiempo por acá, tal vez digo, es lo mismo que he estado creciendo y que ya ahora sí tengo más responsabilidades, no solamente el estudio, sino ya en hacer más cosas, que así como que me he estado alejando poco a poco, y al igual, pues he sentido, pues que todo está yendo de la fregada, prácticamente. Sí. Bueno, no abandono. Bueno. Aquí hay dos perspectivas, sí, o sea, está la perspectiva de Sebas, que va a llegar, o sea, que espero en Dios y de verdad oro porque luego llegue a esta perspectiva que es la tuya. Sí, pero es que a mí esto más me suena a alejamiento. Sí, o sea, es el resultado que puede, o sea, tú cuando Dios guarda silencio puedes agarrar dos vertientes. Hay dos caminos. O te vas por el camino de voy a encontrarme en el silencio de Dios porque por algo está guardando silencio de Dios y yo también tengo que hacer silencio. Sí, claro. O por la parte humana que no es precisamente la correcta ni la ideal, pero es esta parte de decir, pues es que entonces mejor me empiezo a enfriar. Primero me hago tibio y luego ya me enfrío. Entonces o te mantienes en esa tibieza que es peor. Pero sí, a eso es a lo que creo que nos referimos, de decir, cuando hay el silencio de Dios, hay dos yo acá más bien hablaría de una incapacidad del hombre de escuchar a Dios. Ajá. ¿Sí? No es tanto el silencio de Dios. Sí, pues era lo que yo te decía. O sea, pero, o sea, en ese sentido es alejamiento de Dios te lleva a una incapacidad de escuchar. Ajá, porque empiezas a escuchar. Sí, claro. Pero no es un silencio... Pero que puede empezar de un silencio de Dios. Pero ese es propiciado por Dios o por el hombre. Pues no sé, pregúntale a Dios. No, es que también nos podemos preguntar a nosotros. No, sí, o sea, no, yo sí me lo he preguntado y muchas veces sí ha sido por mí, pero no, en la primera ocasión, cuando a mí me pasó, yo sí percibí que había sido como esta parte de Dios de decirme, ok, te estuve ahí contigo así tan sentimentalmente y tan así, que ahora te voy a dejar que tú me elijas a mí. Y ese creo que es el silencio de Dios, de decir, ok, ahora tú elige. Ese es el silencio de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el silencio de Dios? Debimos haber empezado por ahí. Podría ser. O sea, es que estoy tratando de entenderlas así como que las dos vertientes. ¿Sí? Pero sí, a lo mejor yo en otra interpretación. En el hecho de decir, el silencio, que fue lo que empecé hablando, ¿no? O sea, el silencio de decir, ok, Dios está guardando silencio ante tal actitud o ante tal situación de mi vida para que yo trate de comprender o que trate de entender aquello que Él me está queriendo decir. ¿Sí? Es que estamos hablando de silencios muy diferentes. Por eso te decía, ok, el silencio de Dios Pero lo vimos en el tema. Vimos en el tema de cuál silencio íbamos a hablar. Sí, es que yo creo que no chequeé el WhatsApp. El grupo que tenemos. Bueno, pero son dos cosas que está padre, ¿no? O sea, que podemos darle esta doble vertiente. Ajá. O sea, el decir el silencio de un Dios que me manifiesta su voluntad, así no de manera explícita, pero que yo la puedo descubrir. O el silencio propiciado también por el hombre que se aleja precisamente de Dios, como precisamente nos habla Martin Buber, ¿no? En una de sus obras que se llama precisamente Eclipse de Dios. Que dice Martin Buber ahí en Eclipse de Dios, no es que el sol se haya apagado, sino que es precisamente la percepción de todo aquello que cubre la presencia del sol y que impide que los rayos del sol entonces lleguen a ese lugar. Y eso es propiciado por el hombre. Entonces va también en ese sentido, ¿no? El decir, ok, tendría que moverme yo de este eclipse para poder entender o para poder llegar a dejarme iluminar por ese Dios que siempre está ahí manifiesto, ¿no?
digo, en el silencio, en la tranquilidad del corazón. Pero yo creo que esta situación que nos menciona Sebas, pues es una situación que vivimos todos en un momento de nuestra vida, ¿no? Decir, ok, me fui, me perdí, guardé silencio, ya no te escuché, pero vaya, redescubro que se me hace, que incluso te hace llegar con mayor fortaleza, ¿no? O sea, que decía Sebas, el hecho de decir, ah, caray, ¿dónde estuve todo este tiempo? Y recuerdo, como dices tú, no, lo bien que se sentía estar aquí con Dios. Y eso es una parte que es una gracia también. Una gracia muy, muy fuerte. Sí, pues que justamente, o sea, por eso creo que estábamos como encaminándolo hacia allá. Porque sí, en una ocasión, cuando todavía estaba en Guadalajara, me acuerdo que un padre me dijo eso, o sea, que fue cuando justamente pasé este primer, que sí fue como el que Dios me dijera, o sea, ya ni siquiera voy a decir la palabra silencio porque nos podemos, como que perder, pero el que Dios me expusiera a que, ok, ahora quiero que tú me elijas a mí por amor, por convicción, porque ya descubriste, ya viviste en la verdad, pero yo obviamente no lo sabía entender. Y aunque sí lo seguía eligiendo y sí lo seguía, pues claro que dejas de... O sea, es muy difícil pasar de sentir y vivir en la etapa de enamoramiento a ya empezar a elegirlo por convicción, que pasa en cualquier relación. Pero obviamente pues con Dios es un poquito como que necesitas meterte un poquito más. Y me acuerdo que en esa ocasión el padre me decía... me lo manejó así como la analogía, ¿no? O sea, imagínate que hay un foco, o sea, un reflector que está cayendo, ¿no? Y tú estás abajo del reflector. Pero cada vez tú te vas dando un pasito para atrás. Y llega un punto en el que el reflector, o sea, nada más tiene como que un radio para reflejar su luz. Y entonces tú te sales de ahí. Y te vas haciendo un poquito más para atrás, y te vas haciendo un poquito más para atrás, y te vas haciendo un poquito más para atrás, que ya te quedas tan lejos que ya no te puede dar esa luz del reflector. Entonces ya es más difícil poder ver la luz porque ya estás, o sea, la ves muy lejos y ya no sabes qué tienes alrededor y por dónde puedes caminar y te vas a tropezar y todo eso, ¿no? Entonces, pero es que es ese entender que muchas veces, o yo creo, como yo lo he vivido, como yo lo vi, a mí me pasó, me ha pasado que todo empieza porque a lo mejor no... Es que ya me rebrujaste. ¿Por qué? Yo lo tengo muy claro. Bien regañado el padre. Ya no. Yo también ya me enojé como tú. No, o sea, empieza... Bueno, lo voy a manejar así, pero ya a lo mejor y me estoy yendo por otro lado. Empieza por ese silencio de Dios, al cual yo podría responder como un, ok, yo también voy a guardar silencio, yo también lo quiero comprender, yo también te quiero estar aquí contigo y estar a solas. Podría irme por ahí, pero a mí, Zuli, me ha pasado que ha sido más como un... Me pierdo, ¿sabes? O sea, como que ya no sé para dónde ir. Ya dime, háblame, ¿sabes? Porque estoy tan acostumbrada a que esté ahí. Entonces, yo me voy por ese camino y me empiezo a alejar y me empiezo a alejar. Y entonces, ahora el trabajo va a ser descubrir el camino para llegar a lo que tú estabas diciendo al principio, que era este otro camino. Porque que yo digo, pues sí te puede llevar a un chorro de helados, pero jamás te va a regresar al mismo... O sea, nunca va a ser así en círculo. De que, ok, está el silencio de Dios, vas caminando por todo el descubrirte y luego vuelves a llegar a donde Dios te habla y luego vuelves a pasar por el silencio de Dios y luego te descubres y como un ciclo que si te vas por el otro lado, que es de decir, no, es que no te escucho y no sé, y entonces me empiezo a alejar y empiezo a tratar de llenar ese vacío y ese silencio que de donde no estoy recibiendo respuestas, me empiezo a llenar de más cosas, claro que menos voy a poder escuchar y entonces ahí sí va a entrar una incapacidad de poder escucharlo porque ya no voy a estar tan llena de gracia y de Él para poderlo hacer y para poder discernir su voz y las cosas del mundo y lo que sea, y eso te lleva a un laberinto que no tiene salida. Algo así lo veo yo. Bueno, pues a lo mejor podrían comentar también ustedes. O aquí lo dejamos. No, es que por ejemplo, o sea, en este sentido yo creo que también Dios es capaz de irrumpir, ¿no? O sea, en los silencios. Digo, mencionando por ejemplo la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? La oveja, ¿qué hace? La oveja sí se pierde, se va.
se aleja del rebaño. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? También tiene la oportunidad de ir a rescatar. Sí, pues es que, o sea, es que lo bonito de estas dos opciones, nadie está diciendo que Dios pierda su poder, o sea, Dios es Dios y nosotros podremos irnos a donde queramos. Ajá. Y Él va a seguir, o sea, me refiero a que en esta otra opción que estamos diciendo con Sebas, o sea, lo que nos platicó Sebas, es que Dios nunca ha dejado de estar ahí, Dios nunca le ha dejado a lo mejor de hablar, Dios nunca ha dejado de manifestarse, a lo mejor no de la manera en la que lo hacía antes, pero Dios sigue ahí, pero ahora como ya estás tan lejos, pues entonces ya no puedes percibirlo y no lo puedes interpretar, que es lo mismo que pasa del otro lado. O sea, aunque esté guardando silencio, sabes que Dios está ahí. O sea, lo grande aquí siempre va a ser que Dios está en cualquiera de los dos lados. O sea, en ningún momento estamos diciendo que Dios no puede irrumpir y no puede cortar ahí ya el laberinto y volverte a traer. O sea, Dios puede hacerlo porque Dios puede hacer todo. O creo más o menos que por ahí más o menos es lo que estaba diciendo Sebas. Oigan, pues nos alargamos bastante. Estuvo larguito, entonces vimos la necesidad de dividir el episodio en 2 partes, así que esta va a ser la parte 1 y los esperamos en la segunda parte el próximo martes a las 6 de la tarde. Pues ya saben, las plataformas de streaming favoritas que tengan ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, pues nos vemos con el favor de Dios el próximo martes a las 6 de la tarde con esta segunda parte. No vienen a hacer la tarea, si llegan al próximo martes, entonces recapitulamos, ¿verdad? También este episodio que hemos grabado. Exactamente. Y pues bueno, no olviden seguirnos también en nuestras redes y comentarnos sus dudas, darle like y compartirlo con alguien que crean que le pueda interesar, que le pueda servir. Y pues nada, muchas gracias por su apoyo. Vamos a hacer la oración por las vocaciones. Claro que sí. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que sea Él el que nos vaya iluminando y el que vaya suscitando abundantes vocaciones para nuestra Dios que tanta falta hace. Así es. Entonces pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos sacerdotes, religiosos, laicos y familias santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Envía, Señor, operarios a tu mies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.